Después de casi una década trabajando en habilidades socioemocionales con jóvenes y docentes en Colombia y tras distanciarnos 2 años debido a la pandemia, decidimos salir a buscar a todas y todos los profes de nuestro país que están convencidas y convencidos de ponerle emoción a la educación. Así que seleccionamos un equipo con distintas fortalezas y habilidades. Preparamos nuestras mejores actividades y nos subimos al bus. El viaje arrancó en Bogotá y finalizó en Cúcuta. Recorrimos 6.300 kilómetros, haciendo 6 paradas en 5 departamentos del país: Valle del Cauca, Caldas, Antioquia, Atlántico, Magdalena y Norte de Santander. En 45 días de viaje conocimos a más de 200 docentes y 350 estudiantes. Acompáñanos en esta aventura, donde descubriremos juntos a las educadoras y educadores que están poniéndole mucha emoción a la educación. Ay, deja que suenen los cueros, que suene el tambor, que toque señor tambolero, que suene el tambor. Hoy es nuestro día de carretera y salimos de Medellín hacia Urabá. Sin embargo, fue una decisión difícil porque ha empezado la temporada de lluvia en Colombia, más conocida como el fenómeno de la Niña. Y en esta carretera en especial hay varios deslizamientos y la población ha salido a la carretera por el mal uso de estas. Esperamos seguir andando en la ruta de emoción y así esté la lluvia o salga el sol, vamos a seguir poniéndole emoción a la educación. Herencia africana, melanina pura, que la pena sana. ¿Cómo pretenden que mi tambor se calle? Si la calle se alegra cuando le dan detalles. Afina el cuero, trago pala. Después de conocer espacios educativos inspiradores en Río Negro, Antioquia, nos vamos al noroccidente del departamento, específicamente al municipio de Chigorodó. Chigorodó hace parte de la subregión del Urabá antioqueño. En el Urabá confluyen 3 departamentos: Antioquia, Chocó y Córdoba. Juntos conforman y comparten el Golfo del Darién. Por su privilegiada ubicación entre las montañas y el mar, Urabá es recordada en el pasado como uno de los territorios protagonistas en la historia de la guerra. Acompáñanos a bailar al son de Caliche y su fundación Múcura, en este capítulo de la ruta en Urabá. Melanina pura, que la pena sana. Golpe de tambor, de herencia africana. Melanina pura. Bueno, mi nombre es Carlos Manco Caliche, soy artista urabaense, no puedo resumirlo de ninguna otra forma. Ya el repertorio de lo que hago, no, simplemente artista urabaense, además porque no sé hacer más nada en la vida. Yo soy de Urabá, señores, soy de Urabá. Yo soy de Urabá. La tierra que me vio nacer. Yo soy de Urabá. La tierra que me vio nacer. Aparte de eso, Caliche vivía en un sector muy negro, muy afro, que era un caño, y al frente vivía una señora que vestía política mía, que ya falleció, Argenia Julio, y Argenia Julio es toda una institución del bullerengue de nuestra región. Entonces él se crió en esa esquina o en esa cuadra del Corrinche, ¿verdad? Entre que saltaba el caño de su casa y se encontraba con la negramenta, y entonces tenía esa cultura, la cultura de su casa, que es campesina, paisa y eso, y al frente tenía todo lo que es Urabá, su arroz de coco, su pescado, todo el Corrinche, la tripita aquella, bueno. Y entonces ya empecé a ir a los ensayos, entonces era el círculo de amigos que vivían todos por la cuadra. Yo vivo ahí donde hay un caño, del caño para allá vivían todos y yo vivía de este lado. Entonces ya se volvió como el grupo de amigos, y es extraño porque ninguno estudiaba conmigo, todos estudiaban en concentración de quintos y yo estudiaba en la escuelita del lado. Sin embargo, empezó a generarse este espacio del grupo de danzas. No existía la Casa de la Cultura, pero ya al año siguiente salió la Casa de la Cultura, entonces todos nos fuimos para la Casa de la Cultura y terminamos generando el proceso de cierta manera. Ya después fue el teatro, ya después fue la narración, fue los cuentos y aquí vamos ya, donde vamos.
en el arte. Yo lo que más recuerdo de Caliche cuando estaba pequeñito, bueno, uno que todo lo tocaba. O sea, yo no sé, tenía una manía de todo, en toda parte tocar. Y tuvo un romance directo con la tambora. Entonces ya era necesario, era vital que él llegara para que se aprendiera digamos que la práctica en la Casa de la Cultura. Y en el colegio empiezo a dirigir el grupo de teatro del colegio, empiezo a dirigir el grupo de danzas, empiezo a dar la clase de artística. Yo estaba en 10º yo estaba en 11 y ya lideraba procesos en la Casa de la Cultura. Entonces la profe de artística un periodo le dio por dar danza, pero no sabía danza, entonces lo que hacía era sacarme de clases. Caliche es lo que es por su constancia. O sea, él nunca fue despistado. Si había que llevar 5 baquetas, él llevaba 6. Si había que llegar a las 3, él llegaba a las 2:30. Entonces, Caliche es líder, es docente, es formador, es lo que es, porque siempre amó su profesión. Y aparece por un corredor un hombrecito peludo, con trenza, desorganizado, de camisa negra, no se me olvida, totalmente oscuro. Yo pregunto, ¿quién es ese? El profesor de artística. Y yo, ¿cómo? ¿Y ese qué le va a enseñar? En ese desorden. No, yo no puedo creer. Yo he tenido mucho problema en instituciones por esto. Yo colecciono plumas, colecciono aretes, y esto para mí se volvió un referente poderoso para el estudiante. Y yo lo puedo usar para que el pelado haga defender sus derechos, o lo puedo usar para decirle, tómese su tiempo y en algún momento lo podrá hacer. Y me lo han respetado los colegios donde he llegado, y en otros colegios me han frenado, pero siempre he tenido el argumento. Estoy hablando en este caso de la forma. Yo me hago peinados raros, lo debo aceptar. Ahorita estoy peinado por el documental, pero yo normalmente no me peino. Han pasado los días y empezamos a conocer a Caliche. Caliche viene de Chigorodó, él va a enseñarles a los chicos expresión corporal, porque cuando a uno le hablan en la parte educativa de artística, uno solo se va por la parte plástica. No, él llegó a ese colegio y les cambió la vida, nos cambió la vida a los estudiantes y a los maestros, porque nos mostró una forma lúdica, pedagógica, humana, sensible de expresar emociones. Eso fue lo que hizo él. A mí me enseñaron una cosa muy bacana y yo esa la defiendo no desde la teoría, sino desde la práctica. Y es un fundamento pedagógico que es la horizontalidad. Sin perder el referente de autoridad, ponerme al nivel de los pelados. No me gusta dar la clase en bloques, sino en círculos, porque eso nos conecta a todos como iguales. No me gusta saludar normalmente como saluda a todo mundo. ¿Sabe que hay algo muy curioso? A mí hubo rectores que me criticaron toda la vida porque yo saludo a los pelados así, y el mundo nos puso a saludarnos a todos así. Y creo que el tema de la horizontalidad es eso, porque hay profes que prohíben comer en clase pero entran con el tinto en la mano. Hay profes que prohíben el celular pero contestan llamadas. Y obviamente a veces voy en contra de algunos temas institucionales, pero es un manejo de confianza que yo doy con ellos, y que de cierta manera el hablarles en su lenguaje, el decirles esta clase va a ser una chimba, profesor que dice chimba, pero pues no tiene ningún lío de esa palabra como tal, pero eso lo acerca mucho uno a ellos. El tema de la horizontalidad para mí es clave. Desde sentarse con ellos en el piso, desde hacer círculo, desde su lenguaje, del saludo, creo que es como la particularidad con la que me los gano, y no es una cosa que planees, es la esencia, es que esté en uno, el ser uno, y no que porque soy profesor me porto de una manera, pero entonces después soy de otra, entonces ahí no funciona. Yo siento que verlo a él dar una clase es que la gente llegue así a un foco, porque utiliza, digamos, el nivel de horizontalidad, no se pone más que nadie ni menos que nadie, sino que se pone al mismo nivel de todo el mundo. Y eso es lo que a los pelados le da como seguridad, se pueden expresar, lo buscan para contarles de sus vidas, aparte de ser profe. Y yo digo que eso es lo que Caliche tiene de diferente en la hora de enseñar, en cual la metodología de él, que todo es por medio del arte, lo ayuda un montón. Porque eso tiene Carlos, es muy sensible.
aunque él a veces es muy serio, es muy disciplinado y uno pensaba que no era disciplinado. Pues yo que veía a ese muchacho así, con ese pelo largo, con la trenza, con una plumota aquí, yo decía, ¿este qué va a ser? Profesor, ¿cierto? ¿Cómo que va a ser? Y no es un profesor, él es un maestro. Él es un maestro, así, grande, maestro. Un maestro del arte, un maestro de la sensibilidad, un maestro del ser humano. Él conduce a los chicos y a las personas que toca a ser humano. Siéntase usted aquí primero y exprese lo que usted es. Siento que en mí había algo que yo sentía en las venas y por mi mamá y el arte lo tengo innato. Pero Caliche me formó, me dijo, estas son las bases para ser un poco mejor, tú eres muy buena, tienes que crecer y empieza desde ti, no desde lo artista. Entonces yo siento que Caliche a mí, desde que me inculcó ser más que artista, ser persona, eso se lo debo mucho porque de verdad que en los espacios que he compartido con él, eso es lo que más le aprendo. Los alumnos superaron a Caliche en muchas cosas. Ese es cuando el profe ha logrado su objetivo, ¿verdad? Cuando uno siempre toda la vida es profe, tú no has hecho un carajo. Pero cuando tus alumnos te superan, tú dices, bacano. Porque para mí un profesor es el man que le da la vuelta a la patineta, ran, y esa maricada se va sola. Creo que ahí entre los dos construimos una amistad muy bonita, pero lo que más construimos fue el saber que nosotros que decidimos ser líderes, tenemos que tener a los chicos cerquita de nosotros y arrancárselos a la guerra. Y no podemos arrancárselos a la guerra si no los tratamos bien, si no les mostramos que este es el camino. Y que es más chévere estar en la playa, comiéndose ya un bolis, que ser el dueño de la playa, como los señores que nos han sacrificado, nos han acribillado a bala aquí los sueños y que muchas veces los pelados creen que por ahí es. Nosotros con Caliche hemos tenido esa vaina. Una frase que dije algún día y que recoge mucho lo que es Caliche. Nosotros los urabaenses somos gente de paz en medio de tanta guerra y con nuestra paz le hacemos la guerra a la guerra. Y pues efectivamente a mí me tocó la época más fuerte de la violencia, que fue cuando el ELN entregó sus armas y efectivamente todo ese grupo de reinsertados los metieron a trabajar en las bananeras, fue las condiciones que les dio el gobierno. Pero sumado a eso, terminado ese proceso, llegó el otro grupo y pues la misión era acabar con todo el proceso que había en las bananeras. Entonces un momento en Urabá que para mí los muertos se volvieron paisaje y suena feo, suena triste, pero ya era normal encontrarse el tiroteo de las 6 de la tarde, era normal encontrarse las masacres. Entonces era un proceso de violencia muy fuerte, donde los ensayos de danza entonces empezaron a terminarse más temprano porque pues había que mandar los chicos para la casa o no te dejaban, o tocaba ir al escondido porque que mamá no quería que saliera a la calle. Imagínese, a no salir de la casa. Porque en la casa era donde si nos iba a pasar alguna cosa, nos iba a pasar era aquí a la familia, no a ellos en la calle por estar por ahí atravesados en una parte y en otra. Pero entonces él no salía tampoco para la calle, y más si los fines de semana estaba, si oía alguna cosa o qué tal cosa, no. ¿Qué jóvenes le hemos quitado a la guerra? Carlos Salinas, el loco Salinas, era un pelado que iba a los ensayos con el machete entre las piernas, porque pues él sabía que en cualquier momento le iban a joder, y efectivamente fueron a un ensayo a sacármelo del ensayo. En el tiempo mío fue porque, sí, estábamos tomando en su discoteca que tenemos en el barrio, venían de otro barrio a molestar, nos agarramos con botellas. Hubo un caso muy similar, yo estaba bailando, estaba entrenando para irme a otra parte a bailar con Carlos, y en el momento que llegué un día al ensayo, me fueron a buscar como para quitarme la vida. Pero era tanto la inocencia de uno que ahí me da lo mismo. El profesor de todas maneras me llamó, me dijo, mijo, revise esto es así, ¿me hago entender? Y eso me ayudó mucho a madurar. Y después al otro día tener que subir al lugar donde hay que subir cuando hay que arreglar las cosas, a hablar por Salinas.
y decirle a Salinas, vas a dejar de ir a los ensayos un tiempo, pero no dejarlo y abandonarlo y sacarlo del grupo como tal, simplemente hasta que se solucionara la situación. El premio mío toda la vida fue eso. Nunca llegué a bailar porque me regalaran 1.000 pesos. No, 2.000, 10.000, lo que fuera, lucrarme como les dije ahora, no. Porque me gusta bailar. Eso, y los pelados de ahora no, la mayoría que bailan van por un viaje y preguntan a la profesora, ¿cuánto nos ganamos en ese viaje? 100, bueno, nos toca 20. En el tiempo de nosotros no. Nosotros gestionaba él para quedarnos en un hotel por sus propios medios a veces, porque no le cumplían con lo que le decían y así vivíamos. Entonces, eso me llenó a tenerle un respeto como mi segundo papá, para mí. Lo que más me ha costado este proceso, hacerle creer a los pelados que esto es una opción de vida. Ya se están viendo los frutos, pero esto es, pues a mí me costó creérmelo, o sea, yo porque salí con trabajo del colegio, y el tema del arte no, pues no, eso no es ninguna opción de vida, eso ¿para qué? Entonces efectivamente ha costado mucho. Y de eso hay cosas como el día que vendimos nuestra primer función de títeres. Primero decirle al de la alcaldía vale tanto y cómo así si les vamos a dar refrigerio. Los pelados, ¿usted por qué va a cobrar todo eso? ¿Quién le va, cómo le van a dar esa plata por esto? No, Caliche, vamos que el refrigerio está bueno, o sea, los mismos pelados. Bueno, yo no sé si él llegaría a pensarlo, ¿verdad? Pero Chigorodó, Urabá y el mundo merecen que un cultor sea un dirigente de la comunidad. No sé si algún día le pique el bicho, pero yo creo que sería un excelente alcalde. Y lo digo porque los alcaldes que se han fijado en la cultura como herramienta, estos pueblos necesitan paz, estos pueblos necesitan amor, y eso lo tiene Caliche. Y la tiene clara, sabe qué es su comunidad y qué necesita su comunidad. Que nunca cambie su forma de ser, su vestir, su locura, su risa maluca, que da risa también. Y que lo amo mucho, como gran persona, como profesor, como mi segundo papá de arte, de todo. Que Dios me lo bendiga y le multiplique todo lo que ha hecho en esta vida. Gracias. Gracias le doy a la vida, por tu vida, por lo que has hecho por Urabá, por lo que has hecho por las personas que están a tu lado, por lo que has hecho en mi vida. Disfruto cada espacio contigo, disfruto todo lo que das, el arte, el amar la vida, la sensibilidad. Un abrazo y que Dios te proteja. Sos un teso, sos un grande y te amo mucho. Y como tú dices que Alan te enseñó a enamorarnos de las personas, yo me enamoré de ti, me enamoré de Mucura y me enamoré de muchas formas, de muchas personas, gracias a lo que compartes, a lo que me enseñaste y a lo que sos. Gracias. Amor, me encanta lo que haces, me fascina la forma en que le llegas a las personas. Sé que no te gustan los niños, pero los niños te aman. Eso quiere decir que en el fondo te encantan un montón. Que sigas siendo ese ser bonito que eres, que sigas siendo ese ser de luz, porque realmente eres un ser de luz que contagia. Eres un sol que irradia y que llega energía a todo rinconcito que cree que la oscuridad es lo único que lo acoge. Entonces, que sigas siendo esa gran persona que eres. Te amo. Herda, Caliche, yo qué te diría a ti, así raspado y pelado. Marica, gracias por existir. Sabes que sí. Aunque Caliche no esté dentro de un salón de clase todos los días con las y los estudiantes, esto no ha sido un impedimento para que él y la Fundación Mucura transformen desde el arte las vidas de los niños, niñas, jóvenes y docentes de la región. Su pensamiento crítico frente a los retos de su contexto y la toma de decisiones para generar cambios hacen de Caliche un líder transformador. La ruta continúa hacia el Caribe colombiano, donde seguiremos encontrando más Caliches que le ponen emoción a la educación.